Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta presentación abordaremos el capítulo 8 del libro La nueva biología de la mente. Este capítulo profundiza la interacción entre las emociones conscientes e inconscientes y cómo éstas configuran procesos como la ansiedad, el miedo, el estrés postraumático y la toma de decisiones. Quien se encarga de la exposición es mi persona, Michelle Retamos Hurtado. Para ello vamos a empezar con los antecedentes históricos claves. Aquí contamos con dos personajes muy importantes. Charles Darwin, quien señala que las emociones son estados mentales que comparten todas las personas en todas las culturas, y también el aporte que él hizo es que realizó el primer estudio comparativo de emociones en diferentes especies. También tenemos a William James, quien propone un punto crucial, que la reacción fisiológica antecede al sentimiento consciente, es decir, primero el cuerpo reacciona y luego sabemos qué sentimos. Esta distinción entre emoción como proceso inconsciente y sentimiento como experiencia consciente es el eje del capítulo y es fundamental para comprender la biología del miedo. Pasando a la anatomía de las emociones ejercen de un sistema altamente integrado. Vamos a iniciar acá con la amígdala. La amígdala es el núcleo organizador de la respuesta emocional y recibe información sensorial relevante para activar respuestas automáticas. El hipotálamo ejecuta estas respuestas a nivel autonómico, mientras que el cuerpo estriado se encarga de vincular la emoción con los hábitos, incluyendo patrones rígidos o compulsivos. Finalmente, la corteza prefrontal, aquí, actúa como modulador superior, evalúa, regula y contextualiza la emoción, permitiendo que se ajusten a que se ajuste la conducta a normas sociales y a situaciones específicas. Este equilibrio entre lo subcortical y lo cortical explica por qué nuestras respuestas emocionales pueden ser muy rápidas, pero también susceptibles de la regulación consciente. Continuando con el circuito del miedo, el miedo tiene un componente inconsciente, que es la reacción automática, y uno consciente, que es la percepción subjetiva del miedo. El circuito inicia con la amígdala, que detecta el peligro y genera respuestas motoras autonómicas inmediatas, perdón. La corteza insular convierte estos cambios corporales en sensaciones conscientes, apoyando la idea de James que el sentimiento surge después de la reacción fisiológica. La corteza prefrontal ventromedial integra las emociones sociales y morales asociadas al miedo, mientras que la dorsal regula cómo expresamos ese estado afectivo de manera voluntaria. Continuando con el condicionamiento del miedo, el aprendizaje del miedo depende de una vía sensorial rápida, del tálamo a la amígdala. Esta señal es veloz, pero poco precisa. Por eso, cuando nos asustamos, nosotros nos asustamos antes de saber que escuchamos. El condicionamiento clásico ocurre cuando un tono neutro se asocia repetidamente con una descarga. En el núcleo lateral de la amígdala se almacena esta asociación y una vez consolidada, el tono por sí solo activa el núcleo central, generando respuestas como el sobresalto o el temblor. Además, existen diferencias individuales. Un núcleo lateral hipersensible puede causar miedo a estímulos mínimos, mientras que un núcleo lateral hiperreactivo produce respuestas exageradas. Y estas variaciones son la base de muchos trastornos de ansiedad. Continuando con los trastornos de ansiedad y trastorno de estrés postraumáticos, cuando los circuitos del miedo funcionan de manera disfuncional, aparece la patología. La amígdala hiperreactiva genera respuestas desproporcionadas. El hipocampo afectado dificulta contextualizar los recuerdos, lo que favorece los famosos flashbacks, que son características del TPT. La corteza prefrontal dorsal, encargada de regular la emoción, también puede verse comprometida. El capítulo enfatiza que estos trastornos surgen de la interacción entre predisposición genética y experiencias traumáticas, especialmente durante la infancia, donde el cerebro está todavía más vulnerable. En cuanto a los tratamientos basados en neurobiología, las intervenciones actuales se fundamentan en cómo aprender que el cerebro, perdón, se fundamentan en comprender cómo el cerebro aprende y desaprende del miedo. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina ayudan a regular la ansiedad generalizada, pero el miedo condicionado responde mejor a la terapia de exposición prolongada, que debilita las asociaciones amigdalares.
También se apoya con la realidad virtual, que permite recrear contextos complicados o difíciles para bueno, contextos novedosos para la exposición. Y una de las líneas más recientes es la interrupción de la reconsolidación, que es cuando el recuerdo traumático se activa, pero esta puede modificarse si se bloquean componentes emocionales, reduciendo su carga afectiva. Acá en la parte de emoción y toma de decisiones tenemos como punto el caso de Elliot, que demuestra que aunque la inteligencia permanezca intacta, la incapacidad para integrar emoción y cognición puede deteriorar profundamente la toma de decisiones. La corteza prefrontal ventromedial es esencial para evaluar consecuencias emocionales y sociales. En dilemas morales, las decisiones impersonales activan áreas evolutivas racionales, mientras que las personales activan otras regiones emocionales. Y cuando la corteza ventromedial está dañada, predomina una decisión utilitarista sin componente emocional. Aquí llegamos al punto de la biología de la conducta psicopática, ¿no? Aquí Kiel demuestra que los psicópatas presentan más materia gris en el sistema límbico, pero conexiones deterioradas en en la corteza prefrontal. Y esto explicaría su combinación de conducta antisocial y su ausencia de empatía. Su reacción emocional ante dilemas morales es débil o tardía, aunque puedan intentar simular de alguna manera normalidad. Esto abre debates éticos y legales sobre responsabilidad y libre albedrío. Además, el estudio de jóvenes con rasgos psicopáticos sugiere que intervenciones tempranas podrían redirigir el desarrollo de estos circuitos y prevenir futuras conductas violentas. Ok, estas son las referencias. El libro es de Candel, publicado en el 2019. Y muchas gracias.